serás vos, serás camino, serás destino, serás vos, serás camino, serás destino, serás vos. No, gracias a ti por compartir, porque de acá podemos aprender un montón de cosas de lo que has dicho. La vida es simple. Sí, la vida es simple. No podemos estar dentro de la ley o controlando el pensamiento todo el tiempo. Yo no sé si has terminado la formación completa con Garnier, y aparte cada formación es diferente, pero en la nuestra, en el último día del segundo SOS, Garnier nos dijo, Iván, porque no se puede estar todo el tiempo controlando el pensamiento, el futuro no te va a dejar, te vas a morir de un resfriado. Sí. Solo para demostrarle a los demás que estabas equivocado, ¿no? Entonces, se trata de vivir, y cuando uno necesita usar la ley, usamos la ley. Sí. El momento más importante es el momento de entrar al sueño. Y el momento de morir, que no hay muerte. Hasta eso tiene solución, porque no existe la muerte ya, me cayó el 20 tampoco. Definitivamente no hay muerte, no solo por todo lo que les estuve compartiendo estas reuniones anteriores, sino porque he seguido investigando otras cosas, he estado leyendo muchísimo, escuchando no videos, estoy muy fuera de las redes sociales. Por eso Garnier en nuestra formación decía que Hitler, suponiendo que la historia que conocemos sea cierta, vamos a suponer que es cierta, si Hitler se murió controlando el pensamiento, todo lo que él hizo de malo en la tierra ya está corregido. Ya está. Entonces, resumiendo, Garnier nos decía, el momento más importante es el momento de la muerte. El problema es que si no sabemos controlar el pensamiento, si no estamos entrenados, en el momento de la transición, que la mayoría de las personas lo vive con miedo porque hay una cultura muy fuerte y establecida de que existe esto que llamamos muerte, si en ese momento es decisivo. Entonces, si no estamos entrenados, ahí queda todo, ¿no? Hay gente que se muere en benevolencia, digamos, o controlando el pensamiento, sin conocer todo esto, como fue el caso de muchos, ¿no? Que como contaban del psicólogo Jung, cuando se murió, que decía, qué maravilla, y se iba yendo. Hay muchas personas que lo hacen instintivamente. Y a propósito de esto, me acordaba también que en alguna reunión de acá lo hemos comentado, cuando hemos hablado de los trasplantes, Garnier nos contó en la formación que aquí en Argentina, en la época anterior de la hiperinflación, no en esta, que estamos otra vez en lo mismo, en la anterior, en la época, ¿se acuerdan de Alfonsín? La década del 80. En ese momento, claro, no había suministros, no era fácil conseguir suministros médicos,
y había unos cirujanos que hacían trasplantes que necesitaban conseguir los medicamentos que les dan los inmunosupresores, que se le dan de por vida a las personas luego de ser trasplantados. Pero claro, en el momento de la hiperinflación, en la década del 80, no se conseguían. Entonces, a un cirujano, no nos dio el nombre, un cirujano argentino, se le ocurrió junto con su equipo contratar a 3 videntes para hablar con el donante de los órganos, o sea, con el muerto. Y pedirle permiso, era un experimento, o sea, perdido por perdido, ¿no? Pedirle permiso para trasplantarle los órganos de su cadáver a esta persona que los iba a recibir. Entonces estos 3 videntes se contactan con el muerto y obtienen la aprobación del fallecido. Entonces se lleva adelante la operación de trasplante. Curiosamente, y para sorpresa de los médicos, que fue más seguir una intuición, la mayoría de las cosas en ciencia se descubren por error, porque buscan otra cosa y descubren. Y descubren estos médicos que el trasplantado no necesitó tomar ningún medicamento inmunosupresor y su cuerpo aceptó perfectamente el órgano que le habían puesto. Entonces, a partir de acá, se sabe que si un donante da el consentimiento para trasplantar sus órganos, el que lo recibe no necesita medicamento. Entonces Garnier, cuando habló con este cirujano, le dice, pero ¿por qué no hicieron una publicación científica de esto? Porque esto es una cosa maravillosa. Y el cirujano le dice, no, doctor, no podemos hacer una publicación científica de esto. ¿Hablar con los muertos? ¿Le parece que lo van a tomar como una cosa científica? No se puede. La comunidad no lo permite. Por lo tanto, queda demostrado, una vez más, que no hay muerte. Que se puede hablar con quienes están fallecidos perfectamente, que no están fallecidos, han cambiado de universo. Nada más. Hace muchos años yo iba a un maestro espiritual, alguna vez les he contado alguna que otra anécdota, y un día en la clase surge el tema de la muerte, en una de las clases. Entonces él dice, es muy simple el tema de la muerte, es como, supongamos que Rosario se viene acá a Buenos Aires a vivir acá. Y compartimos las dos, tomamos mate, salimos, charlamos, nos juntamos a comer, ella hace su vida, yo hago la mía, compartimos, hay una interrelación, y un día viene Rosario y me dice, bueno, Sil, me voy. No, ¿cómo que te vas? ¿Te vas a morir? No, no, me vuelvo a Uruguay. Y me pareció una metáfora preciosa para explicar la supuesta muerte. No hay muerte. Nos mudamos de universo, por decirlo de alguna manera. Nos mudamos de tiempo-espacio. Nos cambiamos este traje por otro. No hay muerte y se puede hablar perfectamente con los fallecidos. Ayer mi hermosa Celeste me mandó una entrevista a JJ Benítez y justamente, bueno, él que investigó mucho este tema, muchos científicos además, porque JJ Benítez es periodista, pero hay científicos, psiquiatras, médicos, psicólogos que han investigado todo este tema, por lo tanto está todo perfectamente documentado. Pero JJ Benítez
comentaba que él también habla con su mujer, que falleció el año pasado. Se emocionó en la entrevista, me hizo llorar. Digo, bueno, no soy la única, ¿no? Que habla con su gran amor. Y hay un psiquiatra, que ahora no recuerdo el nombre, honestamente, que se interesó mucho en este tema de lo que llamaron experiencia cercana a la muerte. Yo algo les compartí en el grupo. Digamos, la definición o la etiqueta se la puso Raymond Moody, que fue uno de los primeros que empezó a investigar esto, y a la par otro psiquiatra, que ahora no recuerdo el nombre, pero Raymond Moody fue alumno de este psiquiatra, y este psiquiatra desarrolló una serie de preguntas basado en el método científico para confirmar y comprobar de alguna manera la existencia real de las experiencias cercanas a la muerte, o sea, los que realmente mueren y vuelven. Algunos están documentados incluso con electrocardiograma y electroencefalograma plano. Descubrí estos días que yo estaba convencida de que el último órgano que se detiene es el corazón, y resulta que no es así, que cuando las personas tienen una experiencia cercana a la muerte, lo primero que se detiene como órgano principal es el corazón, y las personas siguen teniendo todavía actividad cerebral. Qué curioso. Es curioso. Esto coincide un poco con lo que dice Garnier, ¿no? Que el doble pasa por nosotros para ir a buscarnos. Por eso se registra actividad cerebral en el electroencefalograma, que luego se detiene unos segundos después después que el corazón. Entonces todo esto, este psiquiatra desarrolla todo un cuestionario basado en el método científico, que a su vez fue revisado por pares. No sé si ustedes saben que todas las publicaciones científicas sí o sí tienen que estar revisadas por pares para que sean válidas. Fue revisado por pares, fue sometido a prueba por otros científicos y fue aprobado. Hay miles y miles de testimonios de experiencias cercanas a la muerte que están documentados científicamente hablando. La gran mayoría son maravillosas, hay algunas que no, y eso tiene que ver con los miedos, eso tiene que ver con el estado en que la persona muere, digamos. Y todo esto está comprobado o sea, científicamente hablando, ¿no? Entonces no es una elucubración, no es imaginería, no es nada de todo eso. Es real. Hay películas también de eso, basado en hechos reales, con personas reales que al final de la película aparecen, como la que les compartí la otra vez, El cielo sí existe. Hay otra más en Netflix que se llama Milagros del cielo. Y al final aparecen las personas reales. Entonces es interesante indagar en este tema porque es un tema que la gran mayoría de las personas no quiere abordar, porque hay todo como un misticismo oscuro en torno a lo que llamamos muerte, pero es un tema cultural, ¿eh? Cuando en realidad, cuando hemos venido a la Tierra, ya hemos pasado por una muerte. Hemos salido de algún lugar
para entrar en otro tiempo-espacio, donde hemos estado 9 meses, de donde también hemos salido para estar en lo que hoy conocemos como nuestra línea temporal de vida. Entonces, es interesante empezar a perder esos miedos, porque antiguamente esto era muy conocido y se decía que el sueño REM, al cual todos aquí estamos sometidos, el sueño REM, se le decía la pequeña muerte, porque parecía que la persona estaba muerta. Luego, con los años, se inventaron todas las aparatologías, digamos, y descubren que en el sueño REM, donde el latido del corazón es apenas perceptible y el cuerpo está en una atonía postural completa, o sea, está como muerto, hay una intensísima actividad cerebral, pero eso se descubre ahora con la ciencia moderna, con electrodos. Antes no tenían forma de comprobar eso. La muerte es exactamente eso, es salir de este cuerpo para ir a otro tiempo-espacio. Entonces, Maite, en función de lo que vos comentabas, que fue de donde empecé a desarrollar todo esto, la vida es simple. Muchas veces pasa que creemos que estamos controlando el pensamiento y no es así. Entonces, cuando te pasa esto de que te empieza a doler la rodilla, controlas el pensamiento y el dolor no cesa, es espectacular que revises para que puedas darte cuenta que no estás controlando el pensamiento, sino que crees que lo estás haciendo. ¿Ok? A mí me ha pasado. Entonces, cuando me pasa eso y yo veo que no hay cambio, ¿sí? Ya sea en un dolor o en una planta o con mis animales, con cualquier cosa, con una situación, con cualquier cosa, y veo que no hay cambio, reviso dónde está el error, porque no estoy usando la ley. Creo que estoy usando la ley. A veces se filtra algún sentimiento, alguna emoción, que es apenas imperceptible. Entonces creemos que estamos controlando el pensamiento y no lo estamos haciendo. El pensamiento es netamente intelectual, no tiene que haber emoción, no tiene que haber sentimiento, solo una sensación. El pensamiento genera una sensación agradable o una emoción, que sí puede ser que lo genere, pero el pensamiento es netamente intelectual. Entonces, cuando nos pasan estas cosas, está bueno para nosotros ir ajustándonos, porque eso solo lo podemos hacer nosotros. No hay nadie que lo pueda hacer por nosotros. Somos los únicos que estamos dentro nuestro. Por lo demás, la vida es simple. Sí, Maite, sí. Sí, y algo que se me pasó comentarles fue que de pronto me dio un dolor aquí, así, pero así fuerte, y, ¿sabes? Pensé, creo que me quiere dar un infarto, y entonces le dije, bueno, padre, pues si ya llegó mi momento, pues no hay problema, ya sabes que ya estoy súper lista, ya creo que si es así, pues ya terminamos, pues vámonos, no pasa nada. Y quiero comentar algo respecto a lo que estabas diciendo, lo de las experiencias cercanas a la muerte. Una de mis tías, cuando nació su penúltima hija, me contó que, bueno, nos contó a todos, pues, que la dieron por muerta en el hospital y ya tenía hasta la sábana encima. Y mi tío, cuando ella volvió, mi tío estaba llorando en su pecho, así llorando porque mi tío adoraba a su mujer, la adoraba, o sea, yo nunca he visto un amor tan grande de un hombre, salvo el que tú contaste con Dani, de un hombre a una mujer, pero ella cuenta que estaba llorando y ella nos contó
que de pronto ella se vio como rodando, como en un túnel, que iba rodando, rodando, y que una voz así muy, muy fuerte le preguntó, ¿quién eres? Y que ella no sabía qué contestar y siguió rodando, y otra vez le volvió a preguntar ella dice que era como una luz, que le preguntaba, ¿quién eres? Y otra vez, y que le preguntó 3 veces, ¿quién eres? Y que ella siguió rodando y que de pronto ella se acordó de sus hijos y que ella le contestó, nada, no soy nada. Y que entonces ella, en el momento en que se acuerda de sus hijos, le dice, mis hijos, ¿no? Y le dice, y le contesta la voz, está bien, mujer, regresa. Pero ella cuenta que no sabe cuánto tiempo pasó, pero mi tío le dijo que había pasado mucho tiempo, que también es relativo, porque pues yo creo que ni él ni ella contaron los minutos, ¿no? Ni los segundos, ni nada. Pero el caso es que ella estaba tapada, o sea, ya ves que los tapan así en la cara, se las tapan cuando se mueren las personas. Y ella dice que cuando despertó ella luego levantó la mano y quitó la sábana que le habían puesto encima y que ya vio a mi tío ahí, pues que mi tío se puso muy contento y la abrazó y etcétera, y etcétera, y etcétera. Y bueno, ese es mi relato, que sí lo quería compartir la clase pasada que dijiste que ibas a hablar de esto, que estabas investigando. Yo dije, pues creo que es el momento de compartir esa experiencia que tuvo mi tía, porque me parece interesante, o sea, literalmente se murió y regresó, ¿no? Sí. Y bueno, y ya por último, le quiero decir a Silvia y a quien quiera, pues aquí está su casa. Cuando quieran venir a México, vengan. Vengan, claro que sí, son Allí vamos bienvenidos. todos. Ah, sí. Nadie se espera, que lo que pasa es que como este conocimiento fue tapado durante muchos años, fueron cambiando muchas cosas. Los velatorios antes eran de 3 días, se contrataban a las lloronas, y ahora, con suerte, bueno, ahora con todo el circo mundial ni siquiera permiten, ¿no? Son 2 horas, creo, bueno, no sé muy bien. Entonces, todo esto se fue olvidando. Entonces, claro, cuando alguien fallece, nadie espera que vuelva, pero hasta 3 días puede volver. Yo en el grupo les puse el video ese que está contado por una persona, pero está el señor el científico que murió y resucitó al 3er día cuando le estaban haciendo la autopsia, cuando le cortan la barriga. Si lo googlean a él, está, y él mismo cuenta la experiencia, ¿no? O sea, de lo que le pasó y de que sí había, y aparte tiene el acta de defunción y al 3er día revivió. O sea, entonces es interesante, primero para perder el miedo, porque la muerte no es más que irse a dormir y ir a otro tiempo-espacio, ¿no? En muchos casos, a las personas las mandan de vuelta, en otros muchos casos les dan a elegir si quieren volver o no, y en otros casos directamente no vuelven. Pero de lo que está documentado, aproximadamente el 20%. Documentado. Aproximadamente el 20% de las personas han vivido una experiencia cercana a la muerte, o sea, han muerto y han vuelto. A veces son minutos, minutos de la Tierra. Garnier nos decía en la formación que se cree que 1 de cada 2 o 3 personas han tenido una experiencia cercana a la muerte, o sea, han muerto y han vuelto. Es un montón. Estamos hablando de 1/3 de la población, para ser generosos.
Pero ¿qué pasa? Muchas personas no cuentan. ¿Por qué? Porque como parece ser un tema tabú, un tema que puede cambiar drásticamente lo que creemos saber sobre la vida y sobre la muerte, que en realidad no sabemos nada, cuanto más investigamos menos sabemos, como dicen muchos científicos honestos, dice, cuanto más investigamos menos sabemos, que estaban todos muy tranquilos con la ciencia newtoniana, ¿no? Con la física newtoniana, que creían que podían predecir todo hasta que descubren la física cuántica y con el principio de incertidumbre de Heisenberg dice, bueno, ya está, no sabemos nada de nada. Con esto pasa lo mismo. Entonces, poner esto sobre el tapete no es fácil porque se cae todo un sistema de creencias mundial sobre la vida y sobre lo que llamamos muerte. Entonces, muchas personas no hablan de esto porque, ¿qué pasa? La respuesta fácil de los enfermeros, de los médicos, de los psicólogos o de los psiquiatras es que fue un sueño o que fue una alucinación o que tienen una enfermedad mental. Y en muchos casos los han medicado psiquiátricamente. Entonces, claro, muchas personas tienen experiencias cercanas a la muerte y no lo cuentan. O sea, mueren y vuelven. ¿Mm? Es un tema interesante porque no hay muerte. Y aparte, ya les digo, o sea, está el caso de este cirujano argentino que descubre que si el donante de órganos da el consentimiento, no se necesita que el que los recibe tenga que estar inmunosuprimido el resto de su vida. Que además eso, bueno, es un tema para tomarlo con pinzas, porque si no hay sistema inmunológico, ya me dirán que es un inmunosupresor. En realidad es un tema de incompatibilidad de informaciones. Por eso muchos que reciben órganos los rechaza, el cuerpo rechaza los órganos, porque es una incompatibilidad de informaciones. Pero bueno, definitivamente no hay muerte, hay una mudanza de universos. Ojo, esto que les digo, no quita que cuando alguien se va, los que quedan no transiten el periodo de duelo, de adaptación a vivir en la Tierra sin la presencia de la persona que se fue. ¿Sí? Una cosa no quita la otra. Simplemente tenemos la tranquilidad de que no hay muerte, de que está en otro sitio. Sí que nos podemos comunicar, por supuesto, si no, nunca se podría haber hecho el experimento del trasplante aquí en Argentina en la década del 80. Sí que nos podemos comunicar. Además que los podemos usar para controlar el pensamiento. En el caso de familiares que ya se han ido, los podemos ayudar a llegar a su estrella. Si hubiera muerte, nada de eso serviría. ¿Para qué lo haríamos? No serviría para nada. Entonces, una cosa no quita la otra. Por eso yo siempre les dije, yo sé que Daniel está bien, yo estoy haciendo el proceso de adaptación. Ahora, las cosas que describen de lo que es una experiencia cercana a la muerte, o sea, lo que es morir, los que vuelven y cuentan, es maravilloso en la gran mayoría de los casos. Hermoso. Pero lo que le llamó la atención incluso al psiquiatra que hizo toda esa investigación, fue que, por ejemplo, en el caso de los suicidas, a algunos los han mandado de vuelta. Y curiosamente, se les quitó las ganas de suicidarse, han hecho un cambio drástico en sus vidas, no le tienen miedo a la muerte, no les genera más ansiedad, ni preocupación, ni nada por el estilo.
O sea, hay cosas que se repiten en todos los casos, que es fundamentalmente la pérdida del miedo. Sofi. Ah, genial, Sofi. Bien. Primero lo voy a leer. Por repasar el procedimiento para remediar cualquier dolor o molestia, preocupación, etcétera, que se pueda tener, sería controlar el pensamiento hacia quien se venga a la mente o con mamá. Seguidamente pedir al doble que nos solucione eso que deseamos si es su voluntad. ¿Alguna sugerencia de hacerlo diferente o más simple? Gracias. Yo debo de creer que controlo como has dicho antes y en realidad no es así porque aún no he conseguido hacer desaparecer dolor, molestia, etcétera durante el día. Bien, te voy a explicar por qué, Sofi. Porque no estás usando la ley. No hay un procedimiento, paso 1, paso 2, como tú pones acá. Eso no es la ley. Eso es un método. Por eso no te funciona. Es una técnica. Has metodizado algo que venimos diciendo desde que empezamos en junio del año 2019, que no hay método, que no hay técnica, que no hay paso 1, paso 2, paso 3. No hay. Por favor, que les quede claros a todos. Y una vez más, aunque ya lo hemos hecho estando Daniel todavía en la tierra, no me hago responsable de las consecuencias de los métodos que utilicen. Porque yo nunca les hablé de métodos. Ni Daniel ni yo. Entonces, en lo respecto en todo lo que respecta a la ley, nosotros nos eximimos de toda responsabilidad. Y hablo por los dos, porque no hay muerte, y porque también afecta a otros lados. Tengamos en cuenta que todo lo que nosotros pensamos molesta, modifica la realidad del futuro. Y somos responsables de esas consecuencias. Cuando morimos, igual que cuando dormimos, vamos al futuro. Por eso hablo en nombre de Daniel también. Entonces, Sofi, no hay procedimiento. Es simple. Es muy simple. Cuando a ti te duele algo, estás recibiendo una información que no está hecha para ti. Y tú eres consciente de ese pensamiento. No existen los pensamientos inconscientes. No existe el inconsciente. ¿Ok? Entonces, cuando a ti te empieza a doler algo, es porque estás recibiendo una información que no está hecha para ti. Y tú eres consciente del pensamiento. El problema es que no le prestamos atención, pero sí que eres consciente. Y generalmente está involucrada una persona. En ese momento, controlas tu pensamiento, tienes un pensamiento inocente que no haga daño a nadie, hacia la persona que está en tu mente, o a la persona involucrada en ese dolor, y ya está. Netamente intelectual, no le pides nada al doble, porque eso lo haces tú. Al doble solo le pedimos ayuda para los demás. Para nosotros, en caso de vida o muerte, como hizo Maite, bueno, si me va a dar un paro cardíaco, listo, ya está, pues apaga y vámonos, acá estoy, lista esperándote. Ya está. Sofía, sí, Silvina, era por esquematizar y organizar el cómo sería. Tengo claro que no es un método de la ley, pero tú me estás hablando de esquematizar y organizar y eso solamente aplica para un método, mi amor, no para algo vital. Voy a esquematizar y organizar cómo beber agua, ¿vale? O cómo respirar, o cómo hacer pis. ¿Lo ves, mi amor? O sea, un principio vital es vital. No se necesita ninguna esquematización, ninguna organización, ningún paso 1, paso 2, paso 3. Soy consciente de que la información no es para mí y por eso duele o molesta.
Lo que duele o molesta es cuando tú lo haces consciente la información y te enganchas a ese pensamiento. ¿Mm? Nori, les dejo un abrazo enorme para todas y todos. Tengo que hacerle un trámite a uno de mis hijos. Por suerte los tenemos, Silvi, y se nos hace más fácil la ida de nuestro compañero de vida. Sí, mi amor, no hay problema. Un beso enorme, Nori. Sí, no sé si más fácil es. Mira, yo cuando murió mi papá, cuando mi papá se fue, a mis 21 años, y mi abuelo a mis 19, yo siempre dije, el problema no lo tiene el que se va, el problema es del que se queda, que tiene que aprender a vivir con la ausencia, porque el que se va, ya está mejor. Siempre se dijo, ¿cómo era? Pasó a mejor vida. Por lo menos aquí en Argentina, siempre se dijo pasó a mejor vida. O sea que algo ya sabíamos de que era mejor que acá. Y las cosas que describen los que han vuelto, los que han muerto y han vuelto, es que efectivamente es maravilloso. Los colores, las imágenes, las cosas que no hay palabras para describirlo. Entonces hoy me acordaba dicen como que la Tierra es un lugar sombrío, comparado con el otro lugar, ¿no? Y hoy, mientras esperaba a mi hijo, me acordaba de lo que decía Pitágoras. La Tierra es semejanza y sombra de esferas superiores. Digo, bueno, este hombre o tenía acceso a esa información, había sido uno de los elegidos, lo cual es muy probable que lo haya sido, porque antes no todo el mundo tenía acceso a las informaciones, eran muy pocos, o tuvo una experiencia cercana a la muerte, se murió, vio y volvió, ¿no? Porque para decir lo mismo, hace 7 siglos antes de nuestra era, decir lo mismo que están describiendo personas de ahora que se mueren y vuelven, ¿no? Que la Tierra es como acá, pero más, como dicen, el cielo es como la Tierra, pero la Tierra es más sombría. Es lo mismo que decía Pitágoras, con otras palabras. Paqui, a mi pregunta has respondido que hasta que la persona llegue. ¿Cuándo sabemos que llega? Puede ser una conexión o comunicación con tu ser querido cuando ésta se te viene a la mente una y otra vez. No, me refiero a si esto puede ser una comunicación o es mi imaginación. Esto me ocurre de cuando en cuando y siempre se me viene su rostro sonriendo. Mira, cuando tú has hecho el proceso, digamos, cuando tú has controlado el pensamiento antes de irte a dormir, cuando te vas a dormir con algún fallecido, para que la persona ayudarlo a que llegue a su estrella, cuando llega, te lo hacen saber. Sientes una alegría enorme sin ningún motivo, incluso hasta las lágrimas. Sin ningún motivo. Por fin logro estar en vivo nuevamente. Gracias por estos espacios. Cuando alguien conoce la ley y fallece en este plano, no es necesario ayudarle a volver a su estrella, o sea, no hay que hacer la cuarentena con ellos, o se hace por si las dudas. Pregunta al doble. Siempre hay que preguntar al doble. Te voy a decir por qué. Yo puedo conocer la ley, pero no dejo de ser humana y no dejo de recibir informaciones del futuro. Por lo tanto, en el momento en que mi cuerpo energético sale de mi cuerpo, para no volver en el momento de mi muerte, digamos, puedo tener miedo perfectamente, o dudas, o voluntad. ¿Ok? Nunca sabemos. Nunca sabemos. Sobre todo las personas que conocen la ley, pero, por ejemplo, no saben sobre las experiencias cercanas a la muerte. O no han hecho la formación con Garnier, donde él explica todo esto, explica sobre las experiencias cercanas a la muerte, explica sobre el tema de la donación de órganos, pidiéndole permiso al muerto.
si estaba de acuerdo en donarle los órganos a esa persona. ¿Sí? Entonces, siempre hay que preguntar a la almohada. Y además, igual lo puedes usar para dormirte bien tú. No con la intención de, a veces no con la intención de ayudarlo a llegar a su estrella, sino simplemente usarlo para dormirte bien tú. ¿Mm? Pero siempre lo ideal es preguntar al doble. Como le pasó a una de las chicas que ya conté acá, claro, como a Daniel lo conocían todos acá y demás, y fue todo así como un imprevisto para todos, lógicamente muchos con la mejor intención, ¿no? Pero una de las chicas le preguntó al doble, a su doble, ¿tengo que ayudar a Daniel? Y unos días después se despierta con un mensaje. Solo ella y yo. Las estrellas, ¿acaso no somos eso? Entonces siempre hay que preguntar. Cuando son familiares es distinto, sobre todo con familiares directos, es distinto. Pero ante la duda, si tienen alguna duda, mejor es preguntar. Siempre mejor es preguntar a la almohada. ¿Mm? Ahora, cuando es un familiar, como mamá, por ejemplo, ustedes eligieron a su madre, ustedes eligieron a su padre, ustedes eligieron esos clanes. ¿Mm? Garnier cuenta en la formación el caso de un amigo de él, que la mamá murió, y claro, nadie conocía la ley. Entonces, Garnier la ayudó. Él conocía a la señora, era la mamá de un amigo de él. ¿Mm? Pero con preguntar no perdemos nada. Acuérdense siempre, ante cualquier duda, consulte a la almohada. Entonces, es importante para mí, yo lo transmito para el que le sirva, empezar a hacer ese cambio, porque son todas creencias. Vivimos en un mundo de creencias. Una creencia es algo que se repite constantemente y uno lo termina tomando como una verdad, pero nunca la cuestionamos. ¿Mm? Y si alguna vez la hemos cuestionado, es el primer paso. Luego viene la comprobación. A veces hay cosas que es muy difícil de comprobar. Entonces está bueno escuchar a otras personas que han vivido esas experiencias. Este psiquiatra tenía el problema con las SM, que claro, no hay un método científico para corroborarlas. Solamente lo podemos corroborar con las personas que lo han vivido. Entonces él lo único que pudo hacer es desarrollar un cuestionario siguiendo el método científico, porque hay muchas personas que creen haber tenido una experiencia cercana a la muerte y en realidad no lo fue. A lo mejor fue un sueño o una alucinación producto de las drogas. O sea, tiene características muy específicas las experiencias cercanas a la muerte. O mejor dicho, la experiencia de muerte. Le pusieron cercana a la muerte, pero en realidad la persona está muerta. Entonces, sí nos da tranquilidad a los que estamos acá, pero eso no exime de que sintamos dolor por la ausencia, en lo más mínimo. Y eso este psiquiatra lo deja bien claro, o sea, el hecho de que sepamos, igual, cuando un ser querido se va, lógicamente queda un vacío. Es lógico, somos seres humanos y tenemos apegos. Y hay algunos apegos que son muy fuertes. Los hijos, los padres, y en muchos casos, como el mío, la pareja. Entonces, es lógico. Y no pasa nada permitirse transitar el dolor. Conociendo la ley es mucho más fácil, porque el doble
por supuesto nos ayuda. Pero igual les digo una cosa, en la formación, y esto lo hemos explicado también con Daniel en alguna clase hace bastante, una señora se le había muerto el marido. Entonces Garnier le dice, si tu marido está muerto mejor, tienes un acelerador del tiempo. Hacía poco había muerto el marido de esta señora. Entonces ella le decía que sentía ese dolor, esa tristeza, y Garnier le dice, no pasa nada, es normal. Lo único importante es que en el momento en que tú te vas a dormir, puedas correr la tristeza de lado y tener un pensamiento de benevolencia hacia tu esposo. Eso es todo. O sea, durante el día puedes estar mal, puedes llorar, puedes estar triste, puedes extrañarlo. El punto es suprimir las emociones a la noche, al momento de entrar al sueño. ¿Mm? Entonces, por eso les decía, después de lo que nos contaba Maite, la vida es simple. No tenemos la obligación de estar todo el tiempo bien. Es imposible. No tenemos esa obligación. No tenemos la obligación de ser perfectos, porque no existe la perfección en la tierra. No tenemos ninguna obligación más que de vivir. Nada más. Lo mejor que podamos. Día a día. Y ya está. No hay mucho misterio. La vida es simple. Algunos la van a disfrutar más, otros menos. Eso va en cada uno. Y todo está bien. ¿Quién es quién para juzgar a otro?